10 de la mañana, 9 minutos, aquí seguimos en esta segunda hora de buscarle la vuelta. Y hoy es miércoles, llegó el momento de reflexionar un poco, ¿no? Sí. ¿Le parece? Reflexionemos un poco, Gastón Ederle, porque, Sí. bueno, está como todos los miércoles el señor Giancarlo Quadrizzi, es psicólogo con su especialización en todo lo que tiene que ver con la psicología social, y a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está, Giancarlo? Acá andamos, Claro. tratando de estar lo mejor posible y de hacer algo para sentirnos un poco mejor, ¿no? Así es. Hablábamos hace un par de semanas acá en el programa de, bueno, cómo se van reduciendo programas o políticas públicas y que en realidad con todo lo que pasa, si no lo lees en algún medio específico, ni te enterás y muchas cosas pasan desapercibidas, ¿no? Y en un momento donde muchas cosas que son inversión y que tienen hasta, si querés, una ganancia económica, hoy están desapareciendo, como los programas para la prevención de los embarazos no deseados en poblaciones muy vulnerables, ¿no es así? Sí, las dos cosas, digo. Me parece que una de las cuestiones que más me preocupa como ciudadano, digamos, también como profesional, es la proliferación, digamos, de iniciativas que vienen a destituir derechos, digamos, y a romper con políticas públicas que estaban destinadas a promover esos derechos. Entonces, eso nos genera un campo con muchos frentes abiertos, en el que muchas veces, hablar de embarazo, prevención de embarazo no intencional en la adolescencia, ante una ola de despido, bueno, parece ser que hay una cosa que es más importante que otra, que tiene que ocupar un lugar, eso no nos deja en una difícil posición para tomarnos el tiempo para pensar, ¿no? Sí, o hay medios que esto no lo publican, o también, estamos en un momento de la no gestión, donde ni siquiera a veces tenés un referente que firme un contrato, entonces es muy complicado también entender cómo hay contratos que no se renovaron para que no haya profesionales que sigan estos programas, por ejemplo. Y la otra cuestión tiene que ver con esto, que es cómo se comunica, ¿no? Entonces ni bien nos enteramos de los despidos del Planenia, ¿no? Planenia quiere decir embarazo no intencional en la adolescencia, digamos, es el término que se utiliza para referirse a lo que llamamos en algún momento embarazo no deseado, digamos, porque estamos hablando de una población donde el deseo de embarazarse, bueno, puede ser un deseo a futuro, sí, pero no tiene que ver con la realidad concreta de una nena de 12, 13 años. No se embarazan por un plan. Claro. No se embarazan por un plan ni por deseo, básicamente son situaciones de extrema complejidad, donde que haya anticonceptivos en la farmacia no alcanza para que esa niña le pueda decir muchas veces a un adulto, otras veces a otro joven, digamos, que no quiere tener relaciones sexuales o quiera tenerlas de determinada manera, con autonomía, con responsabilidad, con decisión. Sí, y este es el problema lo importante que Lenia, estamos hablando, ¿no? que esto lo mencionaste vos en algún momento, es que, claro, vos decís, bueno, pero tenemos la ESI. Ajá, pero la ENIA, ¿no? O este programa no justamente alcanza, bueno, ya que estamos hablando a veces que el sistema educativo hay que mejorarlo y que no muchos terminan el secundario, son los que no son alcanzados por la ESI. Claro, y también, vamos a decirlo, la ESI, sin una política estatal y pública que genere, que llegue a todos lados como tiene que llegar, tampoco alcanza, pero el ENIA, y esto es lo más interesante, es básicamente lo que permite la articulación del subsistema de salud con el subsistema educativo para que en una acción conjunta, educación, salud, comunidad, podamos llegar a las personas que de otro modo no llegaríamos, para generar capacidades de decisión, de responsabilidad, de elección de qué hacer con su vida, ¿no? Esto básicamente era lo que se proponía al Planenia y a lo que se dedicaban las 619 personas que fueron contratadas para hacer consultorías en las escuelas, para hacer consultorías en la comunidad, para facilitar el acceso entre el sistema educativo y el sistema de salud, que muchas veces es muy difícil. Y de estas más de 600, ¿cuántas quedaron hoy? Porque se habla de despidos. Bueno, y esta es la otra cuestión. Cuando nosotros salimos a decir, pero están dando de baja al Planenia, y vemos el boletín oficial, no dice damos de baja al Planenia. Cuando investigamos la documentación que respalda esto,
básicamente boletín oficial y acuerdo con el programa de las Naciones Unidas para la Población, por ejemplo, o para el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, los distintos organismos internacionales que participaron en la asesoría y en la construcción de este programa. No dicen que lo damos de baja, dicen no, lo seguimos hasta diciembre. Ahora bien, ¿cómo se sigue un programa que está basado fuertemente en la interfaz, digamos, que articula los distintos sistemas de salud con personal calificado, que hay que formarlo, que hay que instalarlo en la comunidad, sin esas personas? Digo, las personas que están contratadas para hacer esta tarea se fueron, el plan está como una cáscara, pueden decir desde el gobierno no, nosotros no dimos de baja el plan, lo vamos a continuar hasta diciembre, pero lo que nosotros nos preguntamos es cómo. ¿De qué manera? Claro, para ellos la lógica de financiar no significa que lo dan de baja, cuando en la realidad es así. Exactamente. Y insisto, digo, es un problema que se comunique así también y que no nos demos el tiempo para escuchar a quienes están involucrados en esto, que podamos ver y construir, digamos, de qué se trata la situación. Así que en ese sentido es que quiero pedirles a ustedes, como una excepción, digamos, de mi participación en este programa, que me permitan hablar desde mi rol institucional en relación a esta problemática como presidente de la Sociedad Argentina de Salud Integral en Adolescentes, que es una de las sociedades que en Argentina trabaja con el tema de la integralidad y que promovió la creación de distintos programas, como el Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia, o bueno, distintas acciones que hacemos de la sociedad civil para incidir en las políticas públicas. Y como vicepresidente de la Confederación de Adolescencias y Juventudes de Iberoamérica, Italia y el Caribe, que es la institución que federa, digamos, a las distintas sociedades que trabajan en esto, para poder posicionarnos. Instalar digamos, el tema, claro. Instalar el tema e instalarlo desde también el mismo discurso del gobierno, diciendo, bueno, a ver, tenemos este boletín. ¿Qué dice este boletín y cómo? Y ahí vuelvo al rol de las sociedades científicas, cómo esta información la contrastamos con información científica, materialmente verificable, consensuada por distintas comunidades, ¿no? Porque en este momento, y esto es lo que yo siento con desesperación, estamos en un momento donde la verdad se reduce a una frase bien dicha en TikTok, replicada al infinito por robots y por nadie. ¿Sí? Yo digo, me parece importante que hagamos visible que hay una sociedad que está muy preocupada, que hay una sociedad que está mirando esto y que puede decir, voy a decirlo en pocas palabras, retomando el documento que les invito a leer, ya sea en la página de CODAJIC, se dice, CODAJIC, CODAJIC, donde está publicada la nota, o rápidamente lo vamos a ver, lo digo también como parte de la acción que estamos haciendo para esto, desde el Foro de Sociedades Científicas y universidades y organizaciones sociales que están vinculadas a distintos temas, Salud es uno de ellos, que hicimos un llamado de atención, digamos, hemos logrado la adhesión de 170 organizaciones de todo el país y de algunos otros lugares del mundo, digamos, para poner la atención en esto y decir, bueno, hay que trabajar en revertir esta situación, ¿no? Y Sí. ayer se iba a presentar en el Consejo Federal de Salud y, bueno, se suspendió la reunión y Perdón. tampoco hubo interlocución. Sí. No, una pregunta de Giancarlo, más de fondo, con toda la experiencia que él acumula. Y de acuerdo a la coyuntura que estamos viviendo, más pobreza, inevitablemente es más embarazo adolescente o es un tema cultural, pasa por otros lados. Bueno, inevitablemente, no sé, lo que sí, al revés, me animo a decir que sí. Digo, más embarazo adolescente es más pobreza. Y este es uno de los puntos que queremos tratar, digamos, ¿no? O sea, Sí. uno ve en el comunicado oficial que tiene como una serie de argumentaciones de las cuales nosotros decimos, bueno, veamos estas 4 argumentaciones que dice el gobierno y contrastémosla con datos científicos. Una de estas argumentaciones dice, bueno, hemos generado un ahorro de no recuerdo cuántos millones de pesos a partir de despedir a 619 personas que participaban en este plan. Digo, bueno, entonces, ok, si consideran que no seguir interviniendo e invirtiendo, no gastando, invirtiendo en la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia es un ahorro,
están equivocados, pero están equivocados no porque lo digo yo, no porque me parece que es importante cuidar a las niñas, sino porque lo podemos ver, por ejemplo, en el documento Milena, que se construyó desde instituciones internacionales para evaluar esto, que claramente, y lo digo en pocas palabras porque estamos en radio, el dinero que uno utiliza para prevenir, para tratar los embarazos en niñas y adolescentes, porque esto hay que hacerlo de un modo o de otro, digo, aunque las tratemos cuando estén muriendo por un aborto mal hecho. Después decimos que defendemos la vida desde el primer momento, ¿no? ¿Para qué? Cuando tenemos que tratar los embarazos adolescentes, digo, el dinero que usamos para eso sirve para prevenir y proveer de métodos anticonceptivos a toda la población de mujeres de Argentina. No sé si me explico, ¿no? Digo, trabajar en un problema me lleva el mismo dinero que prevenir en toda la población. Estás haciendo un razonamiento económico. Para Económico, que quede claro, digo, ¿no? o sea, argumentando Ya que esto, van digo, por ahí. dicen, ahorramos es un gasto. Digo, nos ahorramos esta plata y nosotros tenemos que decir con mucha fuerza que no solo no se ahorran esa plata, sino que además están hipotecando la vida de miles y miles de niñas y de familias, que además va a costar mucho dinero, no solo a esas familias, sino a todo el Estado, porque ese embarazo cuesta mucho atenderlo, ese niño cuesta mucho que pueda cumplir. Lo voy a decir en pocas palabras crueles, no como yo pienso, pero digo para usar el mismo argumento. ¿Cómo hacemos para cobrarle impuestos dentro de 20 años a un niño que nació de una niña de 14 años? Bueno, nos va a costar muchísimo. Sí. No vamos a poder hacerlo. Y, Es uno de los argumentos. nombraste Naciones Unidas. ¿El programa es financiado o tiene alguna financiación externa? Es complejo bastante más. En un país federal, de hecho, es más complejo, pero sí claramente, no sé si con dinero directamente, pero intervienen en distintos programas. Digo, acá se refieren al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que brinda asesoría. Claramente, el programa, el Fondo de Población, el UNFPA, ¿no? El Fondo de Población de las Naciones Unidas, participó muy activamente. Básicamente era un modelo que podíamos mostrar en el resto de América, diciendo, miren cómo funciona cuando uno hace lo que hay que hacer. Hemos bajado un 40% la tasa de embarazo adolescente a partir de la implementación de este programa, que también es importante destacar, es un programa que estaba convirtiéndose en algún sentido en política de Estado, porque arranca con el gobierno de Macri, con una gestión que también hay que decirlo, venía del gobierno de Alberto Fernández, que se sostuvo, que venía del gobierno anterior. La digamos, política de Estado, casi. La política, que es lo que necesitamos para construir soluciones sostenibles, ¿no? En relación a esto. ¿40% bajaron la tasa, el índice de embarazo adolescente en esta población, a partir de la intervención de este programa. Y que, por ejemplo, ¿cómo qué? ¿Hablando, visitando? ¿Cómo se logra eso? Bueno, se logra trabajando con personas que están formadas, que tienen apoyo de distintos estamentos, ya sea de educación, ya sea de salud, ya sea de organizaciones internacionales que ayudan con el monitoreo, con el diseño, con la implementación, con la difusión. Digo, UNICEF también participó muy activamente, porque es un problema que cuando uno resuelve en un lado, se puede resolver en otro. Tenés que bajar a territorio, acercarte también para que esa chica tenga confianza y a preguntarte eso que ignora, que no sabe, que se anime. Y de hecho, cuando sacamos acá a una de las referentes de ENIA, no me acuerdo si era de Salta, a lo mejor vos te acordás del nombre, porque bueno, que no le renovaron el contrato. Dice, a mí me siguen llamando las chicas y obviamente le seguimos contestando dónde se pueden atender, a qué centro de salud pueden ir, ¿no? Pero ahí las siguen llamando las que saben que existe esto, digo, ¿no? Entonces, claro. Necesitamos, y a tu pregunta, y esto es muy interesante, digo, se puede ver en los documentos, claro, hay que, además de la ESI en las escuelas, instalar los espacios de consultorías para los adolescentes, del Ministerio de Salud, que se instalaban en la escuela en algunos días para favorecer el acceso y luego priorizar el acceso a los centros de salud, pero también en organizaciones comunitarias, ¿no? Para, como decía Andrea, las personas que no están en la escuela y que además en una de esas no están en la escuela, pues ya son adultas, pero que tienen un rol fundamental en el acompañamiento, ¿no? Entonces infiero, Giancarlo, que si echaron 619 personas que se ocupaban de eso,
no es raro que en el próximo año tengamos 40% más de embarazo adolescente. Claramente. O sea, de cajón esto. Claramente. Giancarlo, capaz que te pongo un aprieto Está porque evaluado esto, está evaluado científicamente, ellos han hecho Qué locura. los estudios, Es la una investigación, locura. el impacto. quizás no lo tengas a mano los números, pero estamos hablando de porcentajes, pero en número de casos, ¿hay algún registro más? Digo, porque son... Claro, cuando uno ¿cómo tira se el refleja dato... ¿cuántas personas? Claro, por ahí no lo tenés, por eso No, te no pido, lo tengo, te no pido lo tengo a mano. disculpa No, antemano. Pero son miles pero- de chicas, miles Claro, de, claro. miles de chiquitas. porque- Mire, chicas, y además digo, no son las que están ahora nada más. Y este es el Claro, cuarto claro. punto donde dicen, no, miren, este es un país federal, la nación tiene una función rectora, esto tendría que haberse instalado ya, el objetivo de este programa era dejar capacidad instalada, así que si no instalaron capacidad en estos 6 años, arréglensela, nosotros vamos a seguir con el programa, no lo vamos a dar de baja, los fondos van a tener que ser puestos por las provincias, yo digo, ahí hay dos falacias. Una, se pueden transferir responsabilidades sin transferir recursos. Esto, los que vivimos en los 90 sabemos que no existe, Sí. o sea que transferir responsabilidades implica transferir recursos, ¿no? Que los gobiernos nacionales tienen unos recursos que los gobiernos provinciales no tienen y que requieren, digo, desde la capacidad de articular con organismos internacionales, de conseguir financiamientos internacionales, a generar a través de impuestos, digamos, inversiones que, yo digo, se transfieren responsabilidades sin transferir recursos. Y además se supone que dejar capacidad instalada para la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia es algo que se puede hacer en pocos años, que se puede hacer solo trabajando con el sistema de salud. Y en realidad, cuando uno analiza de un modo científico, insisto, material, cómo es el tema de la salud, no es que uno dice, no quiero embarazarme, voy al centro de salud a pedir pastillas anticonceptivas. No, esto requiere un proceso complejo de, cuando uno está saludable, cómo mantener la salud, cómo identificar cuáles son los problemas que hay que atender, digamos, por ejemplo, cómo prevenir el embarazo, a dónde recurrir, que los lugares a los que uno recurra tengan la disponibilidad, la accesibilidad y sean amigables a esta población, que tengan los recursos para brindar las respuestas, digo, un complejo entramado del proceso salud, enfermedad, atención, cuidados, Te hago una que pregunta requiere una inversión de concreta largo plazo. para entender. En general, la nena de 12, 13 años, 14 que se embaraza, ¿es porque está con el noviecito y no tienen idea, no tienen esa ESI, no tienen idea de lo que están haciendo? ¿Es por abuso? ¿Es por la...? Claramente, ¿cómo la se nena da de 12, eso? 13 años, digo, nosotros consideramos que está más vinculada a situaciones de abuso. De abuso directamente. Por eso es tan complejo, por eso cuando la gente dice con nuestros niños no, a los niños los educamos en la escuela, no está teniendo en la escuela, perdón, eso es lo que yo pienso. A los niños los educamos en la familia y yo le voy a decir qué, cómo, cuándo. Bueno, digo, vos quizás se lo puedas decir, pero estamos hablando, y tampoco, digo, porque no se trata de clases sociales, porque tíos perversos, Sí. vecinos degenerados, pedófilos, hay en todos los estamentos sociales. Entonces se trata de que las niñas puedan tener mecanismos para defenderse Para ante saber que, situaciones claro, ¿viste? Como hoy te dicen de abuso. los nenes, ¿viste? Cuando van al jardín, que ya les enseñan y tienen ese acceso. Mi cuerpo es mi cuerpo, ¿no? Claro, ¿por qué me lo vas a y si tocar? no, las partes íntimas, ya saben, obviamente, que no tienen la comprensión que tiene un adulto, pero saben qué cosas no, porque sabés que si quedás, ¿no?, en manos de alguien que tiene otras intenciones, un niño, una niña, no puede defenderse. ¿Saben si le habilitamos a quién decírselo? ¿Saben si le habilitamos que esto es algo de lo que se puede hablar? Si Claro, no, que no hay pueden saberlo, secretos. pero quedan indefensos, perdón. ¿No? Digo, claramente se ha estudiado mucho el síndrome de indefensión aprendida. Uno aprende que, a pesar de tener problemas, no tiene a quién recurrir, ¿no? Una vez escuché Bueno, a a una mí me pobladora... pasó... perdón, te interrumpí justo. No, iba a digo, dar un una vez ejemplo. escuché para ilustrar el síndrome de indefensión aprendida, escuché a una pobladora que estaba inundada y dice, bueno, no voy ahí porque ahí no ayudan a los que necesitan. Ahí ayudan a los que no necesitan, ¿no? Había aprendido que a los que necesitaban no los ayudaban. Bien, se nos acaba el tiempo. Se nos acaba el tiempo, pero porque, ¿cuánto? claro, es ¿Cuánto para interesante, seguir pero a ver, está trabajando? instalado. Hay que seguir trabajando sobre esto, hay que seguir instalando este tema, porque es la única forma de poder ver, ¿no?, las consecuencias que podemos tener
a muy corto plazo. Bueno, estamos hablando a largo plazo, a muy corto plazo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, un gobierno que corta los medicamentos oncológicos, que hace abandono de personas, que deja morir gente, que corta la comida en los comedores, bueno, todo esto es consecuencia de, ¿sí? Falta esa sensibilidad, esa empatía, y donde tiene que cerrar el Excel como sea. Y los únicos temas de los que se habla es el déficit, que tampoco es tal, y la inflación. Todo lo demás ya estamos viendo. No hay gestión, no hay un presidente que se junte con los gobernadores. A ver, y ahí estamos. Entonces estas cosas hay que mostrarlas, hay que instalarlas, hay que preocuparse, y si de verdad queremos que termine la pobreza, que no tengamos inseguridad y todo ¿no? Las preocupaciones que tienen mucho, esto no tenemos que dejar que caiga, pues una cosa, la otra, y no sabés, viste, como el que está teniendo los platitos, no sabés cuál sostener, pues se caen todos. Y les agradezco profundamente que nos hayan dado el tiempo, digamos, de conversar con un poco más de detenimiento sobre un tema que es uno de los tantos temas que están abiertos, pero que requiere atención, que requiere que también aprendamos a leer las noticias, a involucrarnos, y cuando nos dicen que algo es un ahorro, entendamos que en este caso claramente no es un ahorro. Que estaban en un curro, ¿no? O que estabas currando, porque ahora búsquense la uno en el ámbito privado. En el ámbito privado también están echando gente, no sé a dónde vamos a ir a parar si todo se sigue cayendo así, desmoronando así. Gracias, Giancarlo. A ustedes. Y cuando quieras volvemos a retomar el tema, a ver cómo va, a ver cómo sigue, a ver quién lo recibe. 10 de la mañana, 30 minutos.